Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otra entrega de Mujeres Posicionadas aquí en Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y de avivamiento para toda tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú que has decidido acompañarnos a nosotros. Mire, esto es una travesía. Cada mensaje que se predica aquí, usted cree que es fácil, no es fácil, pero gracias por estar con nosotros. Mire, si es primera vez que usted nos sintoniza, yo le voy a pedir, por favor, que se suscriba a nuestro canal, que le dé clic a la campanita, así, tic, usted le da la campanita para que el contenido que preparamos, no solamente aquí en Mujeres Posicionadas, sino todo lo que se prepara en el canal, le pueda llegar esos videos que son, mire, de edificación, le hablan a su vida, lo confrontan, y también lo ayudan a que pueda transformar cualquier conducta, porque hay cosas que no conocemos, pero aquí nosotros la tratamos. Así que también usted nos puede comentar. Nos gustan los comentarios, una corrección con amor. Usted nos puede corregir con amor porque estamos prestos a compartir con ustedes y también a responder. Si hay un tema que usted quiere que lo tratemos, también póngalo en la cajita de comentarios y nosotros lo vamos a tener en consideración. Mire que estamos trabajando una serie de temas que han sido sugeridos por ustedes mismos, por los televidentes, y lo estamos trabajando. Temas que no se tratan en las iglesias y que nos traen ciertas inquietudes, pues nosotros estamos aquí. Mire, oiga bien. Usted y yo no podemos llegar a algunos lugares físicamente por cosas que nos impiden, pero usted sí puede llegar. ¿Y cómo, pastora? Mire, usted se va a inscribir, usted va a ser miembro, colaborador de nuestro canal de Excelencia Cristiana. Usted va a entrar a YouTube, hay un botoncito que dice unirme y usted le va a dar ahí y ahí le van a salir los diferentes planes que tenemos para que usted apoye la plataforma y este evangelio siga, mire, a donde usted y yo no podemos llegar, siga ahí, hasta lo último de la tierra, como dice la palabra. Y en el día de hoy, bueno, pues yo quiero compartir plataforma con una mujer, usted sabe, posicionada de verdad, una sierva de Dios, una guerrera que esa no le tiene miedo de sacar la espada y así, yo no sé si te has visto películas así. Pero ella es una mujer, mire, que trae una palabra de parte de Dios que va a confrontar su espíritu y el mío. Yo le doy la bienvenida a mi hermana Francesca. Muchas gracias, Margarita. Me encanta cómo tú presentas. Oye, pero Dios mío. Bueno, gracias a cada uno de ustedes por estar nuevamente compartiendo con nosotros y mirándonos. Y realmente nos sentimos honrados y nos sentimos gozosos de estar nuevamente aquí. Y el día de hoy vamos a estar tratando un tema que yo sé que a muchos de los que están ahí le ha llamado la atención y es acerca de la maldición sobre la esterilidad física y espiritual. O sea, que hay esterilidad, hay mujeres que no pueden tener hijos, ¿verdad? Exacto. Pero aquí no vamos a hablar solamente de mujeres, también vamos a hablar de hombres, porque la esterilidad, Espiritual. cuando es espiritual, se Sí. produce también en los hombres. Así es que ya tú sabes, no solamente las mujeres llevan, sino los hombres también en esta vuelta. Entonces, yo quiero que nos basemos en Deuteronomio 7, desde el versículo 12. Y la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Y te amará, te bendecirá y te multiplicará. Y bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas en la tierra que juró a tus padres que te daría. Bendito serás más que todos los pueblos. No habrá en ti varón ni hembra estéril, ni en tus ganados. Gracias, Padre, Aleluya. por tu palabra que han sido leídas en esta hora. Gracias, Señor. Amén. Amén. Bueno, sabemos que cuando hablamos de esterilidad es una persona que no puede crear, que no puede tener hijos, y en lo espiritual una persona que no ve fruto de lo que Dios ha depositado en ellos. O sea, no se siente que tiene un ministerio, no siente que puede hacer nada para el reino de los cielos. Y en este momento vemos este pasaje que el punto clave y base es la obediencia. Amén. Ahí habla de las bendiciones por ser obediente. Y lo primero es que te dice que tú tienes que guardar lo que Dios te ha determinado para que tú puedas recibir esas bendiciones. Entonces, recordemos que en la antigüedad
cuando se hablaba de que una mujer era estéril, era una maldición para esa mujer. Y vamos a estar desglosando algunos puntos de por qué puede llegar la esterilidad a nuestras vidas. Entonces, en muchas ocasiones pensamos, no, es que yo no puedo producir entonces porque estoy maldito. No, no es que tú seas maldito, sino ponte a ver qué es lo que está pasando y qué Dios quiere producir en ti para que se ponga en práctica lo que Dios ha depositado, las bendiciones y las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Entonces, nosotros no somos hechos maldición, porque Dios no quiere que seamos malditos, quiere que seamos bendecidos. Pero muchas veces nuestras acciones acarrean consecuencias negativas para nuestras vidas. Y es lo que vamos a estar desglosando en este momento. Vamos a ver, el primer punto que tengo es que la esterilidad no es parte del diseño de Dios, sino que su voluntad es la fertilidad y la multiplicación. Recordemos que cuando estábamos con estos padres, Adán y Eva, ¿qué le dijo? Multiplíquense. Fructifíquense. Y todo lo que vemos, fíjense que creó la vaca, el toro, que la gallina, que el gallo, todo con su pareja, porque eso es algo que Dios quiere. Varón y hembra lo creó. ¿Para qué? Para que se multiplicara y pudieran ponerse a producir. Entonces, esto también es para el ser humano. En el ámbito físico, Dios no quiere que tú estés siendo estéril. Y si tienes problemas internos en tus órganos, déjame decirte que Dios es el médico por excelencia. Amén. Él se encarga de romper, de quitar, de quebrantar todo lo que el enemigo quiera poner en tus órganos para que no puedas ver la producción de Dios en ti. Amén. Entonces, muchas veces vemos que hay mujeres que tienen problemas de infertilidad y buscan diferentes medios. Recordemos que Dios te visita. Cuando Él quiere que proques, Él te visita. Claro está, nosotros como humanos tenemos que poner de nuestra parte. Así ¿verdad es, que sí? así Porque es. imagínese usted una persona que se case y quiere producir, si quiere tener un bebé, ¿qué tiene que hacer? Tiene que tener intimidad con su pareja. Exacto. Si no tiene intimidad con su pareja, no va a pasar nada. Entonces, eso mismo pasa en el ámbito espiritual. Para tú poder producir espiritualmente, tú tienes que tener intimidad con el que te provee esa provisión divina. Entonces, nosotros vamos a estar viendo aquí unos pasajes donde vamos a enfocar diferentes puntos por lo que pudo haber esterilidad en los tiempos antiguos, que muchas veces podemos verlo en nuestro caso. Vamos a ver el primer punto que dice, la esterilidad puede ser consecuencia de opresión o juicio. La palabra dice en Éxodo 23, 26, no habrá mujer que aborte ni estéril en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Pero vemos un personaje en la Biblia, en Génesis, llamado Abimelech, que por causa de Sara, su tierra fue estéril. ¿Cómo así? Bueno, recordemos que Abraham, Dios lo mandó a que saliera de su tierra y de su parentela. Él llega aquí donde está Abimelech y él, por temor a que le fueran a hacer algo, porque Sara, su esposa, era de hermosa apariencia, dijo que ella era su hermana. Abimelech, este rey, vio a Sara buena moza, dijo, pero me gusta la muchachona, déjame entonces vivir con ella. Eso lo hacían. Cuando él se trata de llegar a Sara, ahí Dios le habla. Pero ¿qué pasa? Que por esa situación de Abraham, por tener temor, este rey iba a cometer una falta y provocó en su tierra que hubiera esterilidad. No fue culpa de Abimelech, porque quien hizo lo incorrecto en ese momento fue Abraham. Aunque Abraham se defendió y dijo después, no, porque ella también es hermano. Usted sabe que en los tiempos antiguos era permitido que los hermanos tuvieran intimidad entre ellos para poder multiplicar la tierra. Porque Exacto. así también a veces... No era realmente era una mentira a medias. Exactamente, era una mentira media, porque él trató como de defenderse y de cuidarse. Por eso fue que Dios le dijo, oye, no la toque, no te llegue a ella. Él no llegó a tocarla. Y cuando salió la verdad, porque Dios revela, entonces, ¿qué pasa? Cuando sale la verdad y se aclara todo, dice la palabra en Génesis que él quitó la esterilidad del pueblo de Abimelech. ¿Qué quiere decir? Que por ese juicio, por esa opresión que ni siquiera fue causada por Abimelech, pero como Dios no estaba de acuerdo porque se la había dado y había algo profundo en esto, recordemos que Sara y Abraham eran los padres que de donde iba a venir esa descendencia, que Así él quería es. hacer algo maravilloso a través de Isaac. Recordemos que son los mismos personajes, para el que no tiene conocimiento de la Biblia, que tuvieron su bebé teniendo Sara 90 años. Y él también. Y él 99, tenía 99, 100 años. O sea, eran dos viejitos, señores. Ella ni veía la costumbre ya. Como No, exacto, que ese es otro detalle. Hay cosas que son normales y que uno dice, no va a pasar. Por eso cuando Dios le da la promesa y le dice a Abraham que va a tener un hijo,
Sara dice, pero yo ni siquiera la acostumbro. Yo no menstruo. Ustedes saben que para uno tener hijos tiene que menstruar. Claro. Incluso las mujeres que tienen o que han tenido situaciones con ovario poliquístico, saben que se les dificulta tener hijos porque eso provoca una esterilidad. Entonces, ¿qué pasa? Que en este caso, Sara no creía, pero Dios cuando dice algo, Él lo cumple. Y ahí voy a hacer énfasis en algo. Hay mujeres que Dios le ha dicho, tú vas a tener un hijo. Y dicen, pero yo tengo muchas complicaciones, yo tengo ovario poliquístico, mi menstruación irregular, yo no ovulo casimente. Óyeme, tú no tienes que ver con tu organismo, con la anomalía que hay en tu organismo. Tú lo que tienes que creer en esa palabra. Porque lo que los hombres dicen, Dios lo cambia. Es que para eso tenemos ejemplos, mi hermana. Mire, usted está hablando de Sara, pero Ana... Sí. También. Pero Elizabeth. También. Sí, para allá íbamos. Bueno, pues dele, no, déjame callarme. No, porque tú sabes que a veces la gente dice, no, pero es que eso es un caso que tú me también. No, hubieron muchos casos. Ahora, algo que me impacta en esto, Margarita, ¿tú sabes qué es? Que cada caso era porque había un propósito especial. Claro. Porque es que cuando hay un propósito especial para ti o para tu descendencia, el enemigo va a querer coartarlo, va a querer que no suceda, porque él sabe lo que Dios ha depositado, que a veces tú mismo lo desconoces. Entonces, fíjense cómo son las cosas. A veces nosotros dudamos de lo que Dios nos dice. Y eso pasó con Sara. Ella dudó de que ella podía tener hijos porque no tenía la costumbre, que era vieja y eso. ¿Y qué hizo? Le dijo a Abraham, oye, me vive con la sierva mía. Eso se permitía antes. Ojo, antes se permitía. Ahora es una sola, varón. Ahora es un solo, no sierva. Se agarre de ahí. No se vaya a agarrar de choría. ahí. Exactamente. Entonces, dijo, coge a Agar. Agar tuvo a Ismael. Es que Sara se desesperó. Eso es otro tema, pero ya se desesperó. Ella rompió ahí el patrón que Dios había establecido. Pero Dios no es un Dios que cambia. Fíjense que aún estaba Ismael. ¿Qué decía Dios cuando hablaba con Abraham? A tu hijo, tu único hijo. ¿Y qué pasa con Ismael? Lo que pasa es que Ismael no era el hijo de la promesa, fue producto de una desesperación de Sara, porque Sara quería ayudar a Dios. Entonces hay momentos donde tú quieres ayudar a Dios para que se cumpla el propósito en tu vida, pero no es lo que debes de hacer, porque ahí tú dañas lo que Dios quiere hacer contigo. Nosotros no podemos desesperarnos. No podemos dejar de que no, déjame darle una manito a Dios para que suceda lo que Él me ha dicho. No, deja que Él fluya como Él quiere, en el su Cairo, no en el crono tuyo. Y fíjense que cuando vino entonces Isaac, ese era el hijo de la promesa. Porque Dios lo que dice lo cumple. Y él no tenía que ver con que Sara no menstruaba. No tenía que ver con que Sara tuviera 90 años. Porque Dios le dio una promesa. Y hasta que ella no la vio cumplida, ella no estuvo tranquila. Entonces, a nosotros no podemos ayudar a Dios. Tenemos que dejar que Dios haga lo que tiene que hacer en nuestras vidas. Así es. Dios quitó la esterilidad de Sara en su tiempo y donde habían cosas contrarias. Pero el hijo de la promesa estaba ahí. Entonces, muchas veces nosotros queremos ayudar a Dios a que el propósito se cumpla. Dios no necesita nuestra ayuda. Él lo que necesita es que nosotros creamos en Él y confiemos en que lo que Él ha dicho se va a cumplir. Amén. Y algo que me gusta es que vimos esa creencia, hablamos de la esterilidad física, y ahora con este mismo personaje vamos a ver la esterilidad, que no había esterilidad espiritual. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a tu hijo, hablando de Isaac. Tu único Isaac. Así mismo, su único, el hijo de la promesa. Él no pensó mucho. Él simplemente, bueno, el niño y yo iremos, adoraremos y volveremos. Él ahí no fue estéril. Él creyó que ya Dios le había dicho que a través de Isaac iba a haber multiplicación y su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y él dijo, oye, Dios me está diciendo que lo sacrifique. Yo voy a creer en él. ¿Qué él va a hacer? No sé. Pero algo que me gusta es que ya Abraham en su corazón había sacrificado a Isaac. Claro. Ya él le había demostrado a Dios que era fiel a él. Porque para que nosotros no seamos estériles espiritualmente, tenemos que serle fiel a Dios y creer en las promesas que Él tiene para nosotros. Entonces vemos aquí, otras cosas que vemos aquí es en que Dios abre lo estéril. Vemos ahí como Dios visitó a Sara en ese momento. Dios visitó también a Raquel. Dios visitó también a Elizabeth, que eran estériles, no podían tener hijos. Era algo que lo conocía ya los pueblos. Raquel veía que su hermana Lea tenía hijos y tenía hijos. Y se lo amargaba a ella, se le afligía el espíritu. Y ella se ponía triste. Se le afligía el espíritu. Claro, ella se ponía triste porque ella decía, yo no le puedo dar un hijo. Pero sin embargo, vemos que los hijos de Lea no se compararon con los hijos
de Raquel. Raquel. Porque cuando Dios quiere hacer algo contigo, el enemigo va a querer meterse en el medio, pero Dios rompe todo lo que tiene que romper en nuestra vida para que su propósito se cumpla. De Raquel vemos la descendencia que fue José. ¿Quién fue José? Alguien que Dios lo utilizó como un canal para que pudiera proyectar a Cristo en el lugar donde se movía. Donde José, aunque fue vendido por sus hermanos, llegó a creer lo que Dios había dicho de él en sus sueños y pasó de ser un soñador a ser un gobernador. No es que Dios rompió el patrón de esterilidad con José, porque José fue fructífero y productivo. La esterilidad física que había en ella se rompió inmediatamente. ¿Por qué? Porque ella confió en Dios. Ahora sí, ella pasó su amargura, ella pasó su proceso, que hasta el esposo le dijo, pero no te valgo yo más que ¿qué es lo que te pasa? Ay, Dios mío. Sí, no, eso fue lo que le dijo el Cana a Ana, cuando Ana estaba sufriendo. Señores, porque miren, es algo demasiado fuerte. Imagínense este panorama. Ana tiene a Penina al lado. Recuerden, hermano, eso se permitía antes que tuvieran dos mujeres, ahora no, una sola. Tenía a Penina tenía hijos. Cada vez que iban a presentarse delante de Dios, Penina abochornaba a Ana, la relajaba. Yo me imagino ay, pero tú no puedes tener hijos. Y yo le he dado hijo al Cana. Pero el Cana le decía, pero a ti que yo te amo. Exactamente. No te basto yo más que 10 hijos. Exactamente. Óyeme, en pocas palabras, ella tenía el amor de su amado. Él trataba de complacerla, pero no podía tener hijos. ¿Por qué? Porque Dios quería que ella tuviera un encuentro personal con él y entendiera que no dependía del Cana, dependía de él. Y entonces, ¿qué tuvo que pasar? Que tuvo que ir al templo. Exactamente. Vemos que, fíjate, ellos acostumbraban a ir al templo y cada vez, yo me imagino esta Ana, que cada vez que iban al templo, ella sola y Penina con su reguero de muchachos. Y ella sola, hasta que un día ella entendió, no es verdad, no es del Cana que proviene, y se dirigió al altar. Y en el altar derramó sus lágrimas. Las lágrimas que había derramado en su casa, ella no las siguió derramando en su casa. Fue al altar, donde quien podía resolverle. Las lágrimas que tú estás derramando en tu casa, en tu lugar de trabajo, cuando te pasan situaciones diferentes, porque entiendes que no puedes ver cumplir lo que Dios ha dicho de ti y anhelas ese hijo, anhelas ver el ministerio crecer, derrámalo en el altar, porque en el altar es que Dios va a romper toda esterilidad física. En el altar es que Dios va a romper toda esterilidad espiritual, para que tú puedas ver lo de Dios cumplido en tu vida. Cuando esta mujer hizo eso, Señor, que rompió con ese canon, con esa maldición que tenía y entendió que era Dios que podía resolverle, ¿qué pasó? Ahí vino Samuel. Samuel fue un siervo de Dios a tal grado que oía la voz de Dios desde pequeño, porque ella lo dedicó a él ahora. Ojo con esto. Cuando tú le prometes algo a Dios, tienes que cumplirlo. Amén. Porque muchas veces decimos, ay Dios, dame un hijo y yo lo voy a dedicar a ti para que sea tu adorador, para que sea esto. Y cuando viene a ver, tú lo dejas que haga lo que quiera. No, tú tienes una promesa. Porque si tú le dijiste a Dios una palabra, tú tienes que cumplir con eso. Tú tienes que provocar que ese niño, esa niña que tú le pediste al Señor, si estás en el camino, se mantenga ahí. Y si no estás en el camino y se lo prometiste a Dios, empieza a llevarlo a la iglesia. No te hagas chivo loco, porque Dios no juega con lo que uno promete. Entonces Dios dice claramente ahí, o se vio una evidencia de que Dios rompió con esa maldición de esterilidad, porque Dios abre matriz. Y eso es algo real, mis hermanos. Eso es algo que lo hemos vivido y lo hemos visto. Y yo particularmente recuerdo en un momento que entendía que no iba a poder tener hijos. ¿Por qué? Porque yo tenía varios poliquísticos. Me decían, bueno, tú vas a tener problemas, tú vas a tener complicaciones. Y mi esposo y yo nos organizamos y nos planificamos para, después de un año, pues, ¿verdad?, buscar el bebé. Y yo veía que después del año nada. Y yo digo, pero ¿qué es lo que está pasando? Hasta que pude tener mi bebé. Cuando tuve mi bebé primero, la gloria sea del Señor. Todo fluyó al principio maravillosamente, pero al final el enemigo quería matarlo, porque había propósito con él. Cuando Dios tiene un propósito con tu generación, con tu descendencia, va a tratar de que no se produzca. Exactamente. Y yo tuve mi primer hijo, bien. Ya después pasé el tiempo y quería mi segunda bebé. Y recuerdo que pasaron como 3 años y pico, 4 años, y quedo embarazada. Estoy yo feliz de la vida. Me dicen que son mellizos y los pierdo.
Me tuvieron que intervenir quirúrgicamente. Eso fue un trauma para mí realmente. Yo me sentí mal. Pero luego entendí que tenía que darle gracias a Dios por todo. ¿Y de cuánto tiempo era el embarazo? Tenía 2 meses y medio. Okay. Entonces, luego que lo pierdo, como tuvieron que intervenirme un ovario, me tuvieron que extirpar un ovario, me dice el doctor, es difícil que tú puedas tener nuevamente otro bebé. Y si quedas embarazada, va a ser otro embarazo ectópico. Yo le dije, yo cancelo eso en el nombre de Jesús. Yo no acepto eso. Y yo le dije, Señor, yo quiero que tú obres en mi vida. Yo entiendo que tú lo permitiste por una razón, que yo pasara por esta pérdida, que tuviera que ser intervenida quirúrgicamente. Y recuerdo una palabra que me dijo el doctor que me intervino. Me dijo, si tú no hubieses tenido esa pérdida, hubieses perdido tú la vida. Porque yo andaba, hermano, mire, con una hemorragia interna que yo desconocía. Ay. Y recuerdo que la sonografía siempre me decían, ve un líquido, pero nunca decían lo que era. Y cuando sucedió esa pérdida fue que detectaron que yo tenía esa hemorragia. Y me operaron de emergencia, nada. Yo entendí mi proceso y le di gracias a Dios. Y luego, aún el doctor diciéndome a mí que yo no iba a poder quedar embarazada, el Señor como que dijo, no importa lo que diga el hombre, lo que diga yo es lo que vale. La promesa. Yo teniendo un ovario menos, ¿el qué hizo Dios? Ahí vino la niña. Santo Ahí Dios. vino mi niña. Y yo dije, bueno, Señor, gracias. Pero el enemigo no se queda quieto. Cuando algo de bendición, busca toda la manera. Recuerdo que en el proceso de mi embarazo, la niña me daban un tiempo, que eso lo vemos mucho ahora, mujeres, ten atenta y pídale dirección a Dios, porque vemos que las cosas del hombre se pueden equivocar cuando el enemigo quiere meterse para que el propósito no se cumpla. Y yo recuerdo que me decían, no, que tiene tanto tiempo, al final era prematura. Cuando la niña nació, ella ni lloró. Y yo vi el meneo ahí, porque mi papá es médico, y él fue donde estaba la niña. La niña tuvo que durar en incubadora un tiempo. Y yo recuerdo que me dejaban como 2 días. Y yo le dije al doctor, yo no me voy de aquí sin mi muchacha. Y como era amigo de la familia, vamos a ver qué podemos hacer. El tema de mis hermanos, que en ese proceso yo entendí que Dios estaba haciendo algo. Porque yo recuerdo que la niña estaba en la incubadora y decían las enfermeras, yo no sé qué es lo que pasa, pero yo veo que todos los niños que se meten aquí pueden estar peor que ella y salen sanos. Santo O sea, Dios permitió eso para que otros niños fueran bendecidos. ¿Por qué? Ahora, yo pregunto, ¿por qué el enemigo quería que mi niña no naciera? Porque era de bendición. Amén. Porque yo había puesto un don de sanidad en ella desde antes de su nacimiento y el enemigo no quería que eso pasara. Santo Dios. Y cuando esa niña yo decía, Dios Señor, yo entiendo, porque eso era todos los días. Cuando entraba una enfermera y mi bebé, ella todavía, ¿y qué? Pero yo no sé qué es lo que tiene esa niña, porque hemos puesto niños al lado de ella y salen sanos y ella sigue ahí. Y yo decía, bueno, Señor, yo sé que tú estás usando a mi niña para sanidad, pero yo de aquí me voy con ella. Yo quiero que te haga un milagro. Recuerdo que el tercer día me dice el doctor, si mañana no cambia su panorama, tú te vas y ella se queda. Digo, yo cancelo eso. Digo, yo no, yo me voy con mi muchacha. Y la gloria sea de Dios, la gloria sea del Señor. Salí de ahí con mi niña. Gloria. ¿Qué yo activé ahí? La fe. La fe. Porque es que cuando tú entiendes que algo Dios va a hacer en tu vida, van a haber vientos contrarios, pero tú tienes que contrarrestarlo con lo positivo de parte de Dios. Así es. Dios te ha puesto algo en ti que tú entiendes que no lo tienes. No creas que tú eres estéril. Dile al enemigo, lo que tú ves estéril, Dios lo va a poner a producir. Amén, gloria a Dios. Lo que tú me estás dando a entender que no funciona, Dios lo va a funcionar, lo va a poner a funcionar. Entonces, nosotros tenemos varios panoramas aquí, donde también dice que la esterilidad espiritual se rompe con la presencia de Dios. Dice en Juan 15:5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Esto es clave. Separado de Dios no podemos hacer nada. Entonces, si estamos en Dios, vamos a ponernos a producir. Estamos hablando, claro, de escenario con personas bíblicas que estuvieron ahí, que fueron estériles. Y Dios los puso a que tuvieran su criatura, lo puso a producir. Estamos hablando de vivencia de personales, donde el enemigo quería poner una esterilidad y Dios la ha eliminado. Pero es bueno también decirle a la audiencia, porque hay personas que son estériles y ni siquiera se están dando cuenta. Yo hablo siempre en los temas que compartimos aquí, posibilidad de que hay personas, yo uso un refrán que dice, hay gente que están como en un limbo,
como que ellos están y no están. Como hay gente que están respirando, tú sabes, están aquí, Están pero ellos como no saben más. cuál. Sí, hombre, respirando aire ajeno. Entonces, ¿cómo tú puedes identificar la esterilidad? Bueno, mire, usted no produce frutos espirituales. Estamos hablando de una esterilidad Sí, espiritual. espiritual. No crecemos en Dios porque estamos estancados. No impactamos a otros porque de algo usted tiene que servir. Usted tiene que servir de un referente. A alguien usted tiene que impactarle, no porque tú lo hagas, sino eso se da natural, eso se da solo. Pero también hay un estancamiento espiritual porque no crecemos. Esos son síntomas de que hay una esterilidad espiritual. Entonces, estamos hablando aquí tanto de la esterilidad física, Como la ¿verdad? espiritual. Que esos son los tipos de esterilidad, como la esterilidad espiritual, pero hay una esterilidad ministerial. Sí. Que aunque el tema no lo dice, yo te lo quiero decir. Eso es mucho esfuerzo y poco resultado. Eso es como usted haciendo como mucho apaviento, amaraco, como decimos nosotros aquí en República Dominicana. Y trabajas en la obra, pero no da fruto. Eso que haces no produce nada. Eso es una esterilidad ministerial. Y muchas veces nosotros nos desenfocamos y creemos que nos lo estamos comiendo, que estamos, ya usted sabe, somos la última Coca-Cola del desierto y no está sucediendo nada. Entonces tenemos que revisarlo porque ministerialmente estamos siendo estériles. Cuando usted no impacta a otro, cuando su manera de vivir, su manera de hablar ministerialmente no aporta, no construye, no edifica, entonces hay una esterilidad ministerial, mi hermana. Sí, porque vemos personas que Dios lo pone para que hagan algo en su obra y no están fluyendo ahí. No. Entonces, si Dios te está poniendo, te está posicionando en un lugar, es porque entiende que tú tienes la capacidad. Y si esa capacidad es para que lo pongas a producir, no para que lo dejes estancado. Porque el problema de nosotros es que muchas veces nos limitamos. Nosotros entendemos que no podemos. Pero la palabra te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si tú evalúas cómo ha sido tu vida espiritualmente, tú haces un análisis, una retrospectiva y dices, yo tengo 5 años en el Evangelio. ¿Y qué tú has hecho para Dios? Oh, yo voy a la iglesia todos los días, eso lo hacen todos. Pero ¿qué tú estás dando? ¿Qué tú estás poniendo a producir? ¿Qué tú estás viendo de diferente? Porque asistir a la iglesia es bueno, porque la palabra dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Pero el punto no es que tú vayas y te sientes en un banco. El punto no es que tú ocupes un lugar más. El punto es que tú desarrolles lo que Dios te ha entregado para que el reino de Dios se pueda manifestar aquí en la tierra. Que las personas que no conocen a Cristo puedan conocer de Él. Pero tú tienes un letargo. Donde tú dices, no, yo voy a mi iglesia, yo soy cristiana, yo trato de hacer la cosa bien, pero no le estás expandiendo a otros lo que Dios ha hecho en tu vida. Así Y es. muchas veces cometemos el error que no lo decimos de boca, pero con nuestras actuaciones menos. Porque hay personas que predican con su testimonio, cómo se comportan, que al ver el cambio, como se están manejando ahora, dicen, no, yo quisiera ser como aquel. Ay, sí. Porque yo he visto algo diferente. Ah, que era muy peleón, pero sigue peleando. ¿Y qué pasó? ¿Tú sigues estéril? Ah, tú dejaste de pelear, tú estás haciendo, aunque no hables, la persona dice, ven acá, pero fulanito después como que entró al evangelio como que ya no igual que antes, yo no oigo ese bullicio en la casa, yo no oigo esa... Que yo tengo gente que me conocen de hace 25 años, hace 10 años. Hay una hermana en mi iglesia, se llama Tomasina, Dios la bendiga, que ella dice, no, pero Margarita ha cambiado mucho, pues yo no era hermano. Hermano, yo le quemaba los cabellitos a la gente de una palabra, quemado, así, y no, sí, claro. Entonces la hermana me dice que no, Margarita ha cambiado mucho, mira. Entonces, eso es, y yo no me doy cuenta, yo sigo siendo la misma persona para mí. Sí. Entonces, hermana, es bueno hablar de causas de esterilidad. ¿Qué nos causa a nosotros? Porque muchas veces tenemos que identificarla para no caer en eso, en ser estériles. Porque puede ser que estemos produciendo ahora y llegue un momento, entonces, que entremos en una esterilidad. Hay muchas veces donde nosotros emocionalmente estamos pasando por una prueba y nuestra mente se bloquea. Y eso puede provocar que no sigamos produciendo. Entonces nosotros tenemos que detectar eso, porque cuando usted ve que baja espiritualmente, que si estaba orando, no ora, que si ayunaba, no ayuna, que si escudriñaba la palabra, no está escudriñando, que si le quieren dar una oportunidad, no, y de una vez como limpia vidrio, ahí usted tiene que darse cuenta de que algo está pasando en su vida. Y hay cosas que muchas veces las dejamos pasar por alto, porque nos queremos circunscribir en una rutina diaria. Y esos son puntos de alerta, porque cuando nosotros empezamos a ver estos escenarios, es porque nuestra esterilidad está a punto de provocarse en nosotros.
y nosotros dejamos de producir al 30, al 60 y al 100 por uno. Y Dios no quiere que nosotros seamos estériles en ningún sentido. Hermana, pero también hay gente que no lo van a creer lo que yo voy a decir, pero hay maldiciones generacionales sobre la esterilidad. Claro. Hay pactos que se han hecho, nuestros antepasados han hecho, que producen en nosotros una esterilidad tanto física como espiritual. Porque mire, son ciclos que se repiten, fracaso, pérdida, estancamiento. Otra causa de la esterilidad son los ataques espirituales que hablaba la hermana. El enemigo quiere detener el fruto de Dios en ti. Recuerde usted que en Juan 10:10 habla de que el ladrón no viene sino a matar, a hurtar y a destruir. Está la desobediencia, que ella habló de eso en el principio. La obediencia es la clave para que esa esterilidad sea extirpada. Claro. Porque la desobediencia cierra la productividad. El que es desobediente no entiende. A usted le hablan y le dicen, cambie la conducta, cambie el patrón. Dios te habla el líder, te habla el pastor y tú estás cerrado. Hay heridas emocionales también. Cierto. El alma herida bloquea lo que Dios quiere producir en tu vida. Porque es que cuando el que está herido no piensa, mi hermana. No. Eso es increíble porque lo que habla es el dolor. Y es un campo de batalla. Exactamente. Y está también la desconexión de Dios. Cuando nosotros nos alejamos de Dios, mira, nosotros no queremos, como decía ella, te está dando una oportunidad, tú no quieres. Tú estás en un letargo espiritual. Tú te mandan a evangelizar y tú no quieres. Vamos a un hogar a visitar, tú no quieres ir. Usted tiene que revisarse porque se está produciendo una esterilidad. Y cae en una frialdad total, porque es que todo es como un hábito. Tú empiezas dejando de hacer poquitas cosas. Y a veces eso sucede porque uno teme a los ataques. Entonces nosotros no podemos ser de los que retrocedemos. Dice la palabra que no nos ha dado espíritu de cobardía, sino amor de autoridad y dominio propio. Amén. Entonces, tú no puedes pensar en, que yo voy a recibir ataques si yo me levanto en Dios, si yo empiezo a trabajar para Dios. No. Acuérdate que tú tienes una bendición y una promesa que Dios te ha dado para los que obedecen su palabra. Entonces, nosotros tenemos la gran comisión y es hacer discípulos. Tú no puedes quedarte estancado. Entonces, hay momentos en nuestra vida donde nosotros empezamos a producir, empezamos a ver ataques y ataques y ataques. Y yo, siéntete feliz. Siéntete gozoso, porque eso quiere decir que tú estás provocando en el mundo espiritual algo fuerte y poderoso. O sea, lo que tú estás trabajándole a Dios, al enemigo le está molestando. Así y si es. al enemigo le está molestando, es porque tú estás haciendo las cosas que Dios quiere que tú hagas. Amén. Y que el reino se esté expandiendo. Si no, veamos los discípulos. Los discípulos empezaron a recibir situaciones, pedradas, latigazos, persecución. ¿Por qué? Porque el evangelio se estaba expandiendo a través de ellos. Y el enemigo no quería que eso pasara. Él entendía que matando a Jesús, aunque había resucitado, ahí se acabó todo. Ay, por ahí. Error. Ay. Porque que Dios se las sabe todas Él se las sabe. El enemigo tiene una mente limitada, tiene un poder limitado, pero el de Dios es ilimitado. Eso es así. Y Dios respalda su palabra. Amén. Cuando Dios te manda que hagas algo, Él te va a respaldar. Ahora, los procesos tenemos que atravesarlos, porque recordemos que esos procesos son los que nos van a llevar al lugar de cumplimiento que Dios tiene para nosotros. Y si no, preguntémosle a estos personajes. El mismo José. Antes de José llegar al palacio para cumplir con lo del sueño, él tuvo que pasar un proceso, pero él no se detuvo. Él siguió avanzando, él no se rindió. Él estaba afligido, estaba con dolor, pero él siguió avanzando porque el propósito de Dios se tenía que cumplir. Así en tu vida se va a cumplir el propósito de Dios. No le temas al enemigo, no le temas a los ataques que estás recibiendo ahora mismo, porque lo que Dios va a hacer contigo es más poderoso. Al contrario, siéntete contento porque más son los que están contigo que los que están en contra. El enemigo se levanta porque sabe que hay algo de parte de Dios que se está poniendo a producir. Y eso va a germinar no solamente en ti, sino en los que están a tu alrededor también. Amén. Entonces se puede decir que señales de esterilidad espiritual es cuando las cosas que empiezan no las terminan. Cuando nada te prospera, tú dices, pero yo no salgo de una, hermano. Pero yo, espérate, cuando te cuesta avanzar, para ti es difícil avanzar, cuando te sientes seco espiritualmente, cuando tú sabes que, pero yo no estoy dando nada. Y cuando tú no ves resultado en tu vida, cuando todo lo que quieres emprender se cae, no prospera. Esos son señales. Si tú estás pasando por esto, mire, es hora de ponernos de pie. Es hora de despertar. Si estamos pasando por estas señales, entonces tal vez no nos estábamos dando cuenta que somos fruto de una esterilidad espiritual. Sí. Que estamos siendo arropados por una esterilidad espiritual. Claro, y esto es algo que va pasando y muchas veces uno ni cuenta se da.
Por eso estoy diciendo, Claro. le estoy llamando la atención a gente. Porque déjeme decir una cosa, las que estamos aquí no somos infalibles. No. Cuando nosotros preparamos estos temas, Dios nos habla a nosotros también. Y yo estoy viendo cosas ahí que yo digo, pero ven acá, entonces esto me estoy identificando. alerta. Me estoy identificando lo que tú vas a tener que jugar. No me voy a declarar así, pero ven acá, pero y esto es esterilidad espiritual. Ah, pues esto hay que revisar, señores. Hay que revisarse porque cualquier cosorrita pequeña, mire, hay que identificar esas pequeñas cosas, porque yo no soy de que la super recontra mega cristiana. No, hermano, si usted me está mirando, si usted está allá y yo estoy aquí, es por la misericordia de Dios. Aquí, todas las que estamos aquí, es por la misericordia de Dios, no diga porque somos más que nadie, No, eso es ni de así. aquello no, sino que Dios le ha placido usarnos en esta temporada como un vaso para llevar una palabra de aliento, pero no es que estamos exentas a todas las cosas, o no hemos pasado por alguna de las Eso es cosas que así. nosotros hablamos aquí. Y también tenemos que tener los ojos abiertos. Porque, óyeme, me trae el Señor a la memoria que hay personas que tienen un ministerio poderoso de parte de Dios. Hay adoradoras que cuando adoran en espíritu y en verdad, las tinieblas se mueven. Las tinieblas le molesta esa adoración, porque a través de la adoración hay cadenas que se rompen, hay yugos que son quebrantados. ¿Que Helen qué? Y entonces el enemigo va a querer mandar cosas a tu vida para que haya una desconexión espiritual. Santo. Las que no son casadas le mandan un Dalilo Hmm. que empiece ahí a enamorarla para desenfocarla del reino. Las que son casadas empiezan a tener situaciones adversas, que en el matrimonio, que con los hijos, El enemigo para se levanta. tratar de Está haciendo la desenfocarte. guerra. Pero tú tienes que entender que tú eres una mujer posicionada, una mujer enfocada en lo que Dios ha dicho de ti, y nada de eso te puede derribar. Gloria Eres a humana, Dios. sí, pero tienes que entender que Dios te va a dar la fortaleza. Por eso es que dice, diga el débil, Fuerte. fuerte soy. Santo. Porque su poder se perfecciona en mi debilidad. Cuando te sientes débil, es Dios que se va a perfeccionar en ti. Amén. Entonces, cuando tomamos esa iniciativa, tomamos esa decisión y decimos, espérate, tú me quieres volver estéril, yo no voy a ceder en tu juego. Yo voy a seguir Santo produciendo, Dios. porque lo que estoy produciendo es lo que está haciendo de bendición a otros. Entonces, el enemigo quiere troncharte para que tú no sigas produciendo porque le está provocando algo. Aleluya. Mire, este tema está poderoso, mi hermana. Entonces, como ya yo sé que estamos casi, que no todavía, pero estamos casi, ¿cómo nosotros podemos romper? Porque ahora le hemos hablado de las señales, de cómo identificar qué es la esterilidad, tanto física como espiritual. Pero le hemos querido dar más la connotación espiritual, porque ya usted la de física, usted sabe cuando un muchacho, usted no puede tener un hijo, esto, aquello, ¿qué? Ahora, la espiritual abarca tanto a hombres, a mujeres, a jóvenes, a niños, a líderes de la iglesia, no importando el rango que usted tenga. La esterilidad espiritual puede abarcar a muchas personas. Entonces, en esa hemos querido poner énfasis en este día. Entonces, vamos a hablar ahora de cómo romper esos ciclos de esterilidad, cómo romper eso, porque ya se habló de que eso también puede ser por maldiciones generacionales y un sinnúmero de cosas. Pero, ¿cómo vamos a romper eso, mi hermana? Usted Lo comienza, primero yo es que sigo. sabemos que Dios rompió toda maldición en nuestras vidas. Aleluya. Entonces tú tienes que creer que esa maldición está erradicada de ti. No le crea la película al enemigo de que tú sigues todavía bajo esa maldición generacional. No, ya eso fue quebrantado. Tienes que tener una conexión y una intimidad con tu Padre para poder creer realmente lo que Él ha dicho que va a hacer contigo. Gloria a Porque Dios. muchas veces nosotros mismos, poniendo duda, nos hacemos estériles. Amén. Dios no quiere poner a producir. Dios te está dando para que tú fluyas. Pero entonces tú mismo te pones estéril porque dices, no, yo no puedo para esto, yo no sirvo para esto, yo no voy a hacer eso, porque Dios no me va a ayudar. Uno mismo se bloquea. Entonces tenemos que tener esa conexión con Dios. Creer, confiar, tener esa fe siempre en alto de que lo que Dios ha dicho se va a cumplir. Amén. Si Dios dijo que tú te vas a desarrollar en tal área ministerial, sea la adoración, sea el pastorado, el evangelismo, sea lo que sea, tú lo vas a ver cumplido. Amén, eso es así. Y dentro de lo que dice la hermana Francesca, es reconocer también y renunciar. O sea, hay que romper con todo pacto, consciente o inconsciente, porque muchas Sí. veces es lo que le estamos diciendo, venimos diciendo, que muchas veces lo hacemos inconscientemente, pero hay señales que uno se hace loco. A ver, está el arrepentimiento profundo, es volvernos a Dios con sinceridad, reconocer y decirle, Señor, mira, yo no puedo.
De verdad que yo no puedo, yo tengo una dejadez, no quiero orar, yo quiero dar frutos, Señor, yo quiero impactar a los que están alrededor mío. O sea, arrepentirnos profundamente. Sí. Tenemos que entender que una guerra espiritual, le vamos a declarar la guerra al enemigo. O sea, nosotros tenemos que orar intensamente. Si usted oraba, hay que orar más. Tenemos que ayunar con el propósito de que toda esterilidad se vaya de nuestra vida, pero también tenemos que declarar que yo soy fructífero. Así es. Que yo me multiplicaré, como dice la alabanza por ahí. Tenemos que permitir que haya una sanidad interior en nosotros, porque nosotros no podemos dar frutos si tenemos heridas. Si estamos dañados, no podemos. Dios tiene que sanar lo que está dentro de nosotros, el corazón, porque si no, siempre vamos a estar bloqueando el fruto que se quiere dar, y tenemos también que activar nuestra fe. Así es. Lo que hoy es imposible, Dios lo hace posible. Dios es el Dios de lo imposible. Aleluya, ese es el Dios de lo imposible. Entonces, mi hermana, siga usted fluyendo ahí. No, ya el tiempo es corto, se nos ha ido, Helen. Ajá. Wow, se me ha sido rápido. La eternidad simplemente, no es el final. mire, recuerde que Dios no quiere que usted sea estéril. Dios quiere que usted sea fructífero, que usted se expanda, que se multiplique. O sea, que todo espíritu de esterilidad física, todo espíritu de esterilidad espiritual en esta hora es quebrantado y es roto en el nombre de Jesús. Cree en esa palabra, porque vas a empezar a fluir y vas a empezar a ver los frutos que Dios ha determinado para ti. En esa misma tesitura, cuando Dios rompe la esterilidad de tu vida, entonces tú vas a dar frutos, tú te vas a multiplicar, tú vas a avanzar, lo que estaba muerto vivirá y lo que estaba detenido se va a activar. Amén. Entonces, vamos a concluir diciendo que Dios no te creó para ser estéril, te creó para dar fruto, y tu temporada de sequía termina hoy. Usted tiene que declararlo. Recuerde que le dije que usted tiene que declarar: hoy termina, hoy yo soy una mujer fructífera, hoy yo impacto, yo doy fruto, Señor, hoy yo me multiplico en el nombre de Jesús. Toda esterilidad queda cancelada en el nombre poderoso de Jesús. No en tu nombre, porque en el nombre mío, imagínese usted. No, en el nombre de Jesús. Amén. Hermana, despídase de la audiencia. Por aquí estuvo su hermana Francesca Ruiz de Aria, encantada de saber que estás ahí pendiente de los mensajes que cada uno de nosotros está dando. Compártelo. Oiga, comparta, dele like, suscríbase, entre también a nuestra plataforma, a YouTube, a Facebook, a Instagram y a TikTok, que estamos así mismo, Excelencia Cristiana Televisión. Sé miembro colaborador para que desactive, o sea, desbloquee todo ese contenido que está ahí, que privado, que tú quieres entrar y no puedes. Muchacha, entra y comparte, y entra y únete. Sé parte de esta gran familia de Excelencia Cristiana Televisión. Entonces, ¿qué más nos resta decir? Gracias por estar con nosotros. Se despide de ti, tu hermana, pastora Margarita García de Mota, desde República Dominicana, Quisqueya la Bella para el mundo. Esto fue tu espacio, Mujeres Posicionadas. Dios te bendiga. Shalom.